Disculpen si tal vez mm, no, no se escucha un poco bien, si hay algo que porque estoy un poco limitado por cuestiones de, no sé si es gripa, COVID o lo que sea. Pero bueno, la lucha le vamos a hacer. Estábamos viendo el tema, pues, sobre en qué cree el cristiano, es decir, nosotros en qué creemos. Lo estamos analizando desde el punto de vista de contextualizar y de darle sentido, de darle eh, el correcta interpretación a nuestros principios fundamentales de nuestra creencia, que es la religión, empezando. Para esto yo les había este eh, pues hecho la comparación con dos situaciones que hoy en día están muy de modas. Una es el movimiento LGTB y algo así, y el otro es de las redes sociales. Estos dos, créanlo, que están siendo protagonistas totalmente en la vida de toda la gente, en la vida de los políticos, de las naciones. Y por eso me llama la atención y es muy ad hoc porque eh, es algo que también es un sistema igual que la religión que podemos tomarlo en el sentido, perdón, en el sentido que no se entienden. Yo les comentaba al respecto de este movimiento que se puede separar en dos partes, la que tiene origen de preferencia sexual y la que tiene el origen de la identidad propia de la persona. Y a mí me parece grave la segunda porque no sabe ni lo que quieren ni qué son. Entonces, cuando una persona no sabe qué quiere, pues cualquier cosa que venga es buena. Por ahí yo cuando se bautizan les hago una cartulina en donde le pongo, aquel que no sabe a dónde va, cualquier camino lo va a llevar ahí. Así que es indistinto a dónde vaya, de todas maneras no va a llegar a ningún lugar. Por eso es tan importante que tengamos bien definida nuestra, eh, nuestro destino, nuestros objetivos, nuestros deseos. Y eso precisamente es lo que ahorita está de moda, que la gente está totalmente confundida y bueno, está de moda, ya los países están legislando, aquí en México también, se les da espacio, bueno, hay un montón. ¿Qué les puedo yo contar de eso si está inundada las redes? Y por otro lado también sobre las redes sociales, porque pues realmente gobiernan la vida de todas las personas. Estamos dependiendo de las redes, las noticias y todo, y la información toda se vierte a través de ahí. Y lo grave de ello es que luego le meten de su cosecha con las famosas fake news o noticias falsas, y cada quien dice lo que quiere. Y en ese sentido, bueno, la gente se engaña, se autoengaña y también no saben ni qué es lo que está sucediendo. Por eso lo quise tomar estos dos elementos al respecto de la religión, porque veo que nos cuesta trabajo definir la religión tal cual es. Y por eso lo tomé así como una contextualización del concepto que tenemos de religión. Y ya aquí están viendo, pues, mis hermanos, en la gráfica, lo que les armé como la religión. Y recordando, pues la religión es lo que relaciona a Dios con el hombre y está sustentado, les decía, por esos dos pilares que son la fe y el amor. La fe es la que se manifiesta el hombre porque a pesar de que no ve a Dios, de que es totalmente algo subjetivo, sabe que existe, le conoce y cree, cree sin ver. Y por otro lado, Dios manifiesta su amor al hombre al haberlo creado, al haberle dado su bendición y la promesa de vida eterna sin esperar realmente nada a cambio, porque nada podemos darle a Dios. Entonces aquí se conforma pues básicamente lo que sería la religión. Hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran preguntar, creo que ya quedó despejado. ¿Hay algo más que quieran aportar o preguntar? Adelante, pueden levantar su mano, los escucho. Así descanso un poco de la voz. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a lo que sigue. Ya vamos a entrar de lleno, pues entonces a analizar lo que es la religión para llegar al momento en el que a nuestra actualidad, como en el estudio, en la serie de estudios anteriores donde llegamos al cristianismo, bueno, ahora vamos a llegar al concepto general de religión.
Y miren, aquí vamos a empezar por ver que la religión entonces no es lo que muchas veces se cree que es eh, creer en Jehová. No, la religión es un sistema de creencias generalizado en el cual pues vamos a ver que hay eh, en cualquier sistema se puede dar y que hay muchísimas y que de aquí rápidamente voy a volver a poner las características de la religión que la distinguen de otros sistemas de creencias. Entonces, sobre todo, y ya para resumir e irnos un poquito rápido porque el tiempo se nos va, les diré que toda la religión está caracterizada por algo que se considera sagrado y sobrenatural. Así que creemos por fe en algo sagrado, en algo sobrenatural que aunque no lo vemos, estamos seguros que existe. Así como también el ámbito donde se da la religión es en objetos y espacios sagrados, templos, etcétera. Bueno, así como los rituales y actos centrados en esos mismos objetos y espacios sagrados, la oración, las ceremonias, etcétera. Además, como en todas las cosas, pues obviamente hay un código moral, pero a diferencia de los códigos que están implementados en otros sistemas, este se considera de origen sagrado o sobrenatural. Y como ejemplo, les diré de los 10 mandamientos que los dio Dios directamente, o las leyes de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a otras religiones, por ahí nuestro hermano Pablo citaba el Popol Vuh y algunas más. Así que también se caracteriza o se va a caracterizar por algo muy particular, que es en que las personas van a tener esa subjetividad asociada a esos espacios y objetos sagrados y a los rituales que se llevan a cabo. Por ejemplo, la adoración, el sentimiento de culpa, la reverencia, el temor, etcétera. Además, también hay que ver que la comunicación que se emplea es con lo sobrenatural. Y la característica es las oraciones, los sacrificios, danzas, los mantras, la meditación, etcétera. Esa es la manera como se comunica el hombre con la divinidad. Y por último, lo que es la cosmovisión, que incluye que el hombre tiene una seguridad de trascender más allá de esta vida, diferente a los demás sistemas de comunicación social, porque a final de cuentas traspasan nuestra realidad. Esa es la más importante y además hay que considerar que la formación del grupo social y de la vida está basada en en la existencia que está determinada por cada una de las divinidades o seres sobrenaturales o entes sobrenaturales que gobiernan a esa religión. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que nuestra vida está regida por Jehová nuestro Dios, así como también los musulmanes está regida por Alá, o algunos grupos de la India por otros dioses como Krishna, etcétera, ¿no? Y esto es en realidad, en general, lo que podemos decir y expresar de las religiones, para tomarlas como algo generalizado y acostumbrarnos a diferenciar nuestra propia religión del concepto general de la religión en general. Así pues, entonces aquí van a ver en este cuadrito cómo traté de condensar, de acomodar todo lo que es la religión. Y les decía que las características en primer lugar están estos 8 puntos: existencia de un ente sagrado sobrenatural, distinción entre objetos y espacios sagrados y profanos, actos rituales relacionados a objetos y espacios sagrados, un código ético moral de origen sagrado, influencia de lo sagrado en las emociones y sentimientos, comunicación especial con lo sobrenatural, la cosmovisión del propósito y fin de la vida, regidos por lo sagrado,
y la formación de sociedades regidas por lo sagrado. Estas son las características de la... Perdón. Las características de la religión. A ver, adelante, mi hermano Pablo. Mira, si me permites leer el concepto de religión, Sí, adelante. aquí tengo en mis manos un diccionario, Larousse, de la lengua Ajá. española, y dice religión, culto, que se tributa a la deidad, Uh-huh. doctrina religiosa, la religión cristiana, culto que se tributa a la deidad. O sea, en pocas palabras, digo, no sé si a veces queremos agregar mucho más para que nos quede más amplio, pero bueno, con estas palabras lo dice el diccionario Larousse, el diccionario español. Gracias, Ajá. era todo. Bien, gracias. Sí, más adelante vamos a hacer una definición a secas. Y les digo, yo comencé la definición de religión a lo más simple que es la relación que existe entre Dios y el hombre. Tan tan. ¿No les parece que es muy simple, muy sencillo? Janet, ¿no crees que es fácil de memorizar? Ahora, de conceptualizar, de entender, porque cuando hablamos de religión inmediatamente pensamos en el cristianismo. Y hay como 4000 religiones para empezar. Y luego cuando calificamos las religiones, pues obviamente para nosotros las demás religiones son falsas y obviamente para las demás religiones el cristianismo es falso. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos nosotros tener ese concepto general y definirlo muy objetivamente. Por eso, para que no quede duda, para que tengamos bien claro de lo que estamos hablando, porque cuando entremos a analizar, vamos a analizar, yo les voy a hacer una pregunta, a ver, se las voy a hacer, a ver quién la contesta. Tenemos poquitos asistentes, pero ahí les va. ¿Qué creen? ¿El cristianismo desciende del judaísmo o el cristianismo es una religión totalmente diferente del judaísmo? ¿Quién levanta la mano? A ver, adelante, Pablo, tú tienes levantada la mano. A ver, bueno, el cristianismo creo que depende del judaísmo. ¿Por qué? Porque esto viene desde Abraham para acá, ¿no? Solamente ¿Sí? que recordemos que antes era el Antiguo Testamento, pero cuando vino Jesucristo, pues cambió la cosa para nosotros como creyentes. Para los israelitas, pues ellos siguen, posiblemente no todos. Ese es el concepto que yo tengo. No todos, pero la mayoría, creo que en un 90 y tantos por ciento, todavía ellos siguen en la ley, ¿no? Sí, claro. Eso es todo lo que yo puedo decir. No sé si estoy bien o estoy Ok, mal. miren, vamos a regresarnos un poquito a este cuadrito. Yo les decía que Dios se manifiesta a través del amor al hombre. ¿Por qué? Porque Dios dio al hombre todo sin esperar a nada, porque obviamente no le podemos dar nada a Dios. ¿Sí? Es decir, para que el amor sea verdadero no debe estar condicionado, como después lo define claramente la misma escritura. Todo lo da, todo lo puede, etcétera, etcétera. En ese sentido, si nosotros nos vamos a el judaísmo, vamos a ver que está basado en una ley. Y si nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios condiciona a los hombres para entregarle su favor. ¿Nos damos cuenta? Entonces no hay amor. ¿Sí? La primera cosa que le dice a Abraham es, para que tú seas mi pueblo te tienes que circuncidar. ¿No? Entonces ya hay una condición. Entonces ya no es amor. Y de igual dice, me van a hacer sacrificios, me van a hacer esto, y les da todas las leyes que en un estudio nos dio nuestro hermano Pablito, un sinfín de leyes para que les vaya bien, o no lo dice así la escritura.
Entonces, cuando está condicionado, no es amor. Por lo tanto, si el judaísmo está basado en leyes, en condicionamientos, y el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, afirma que su interpretación de la relación con Dios es pura, sin condicionamiento, porque dice que todo es de gracia, gratis, sin necesidad de hacer nada. Entonces nos damos cuenta que es completamente diferente, ¿no? ¿O no? No es diferente. Simplemente con eso. Entonces no puede proceder de algo eh, porque tendría que heredar las características de la otra religión. Tendría que heredar la ley. Y cuidado, ojo, porque hoy en día así se interpreta y muchas congregaciones, organizaciones religiosas cristianas imponen tareas, condiciones, y lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vemos, mis hermanos, cómo no es tan fácil, porque es conveniente que tengamos bien claro lo que existe, y si Dios establece su relación para con el hombre a través del amor, no hay ningún condicionamiento. Sin embargo, si nosotros leemos en la Biblia, dice, el alma que pecare esa morirá. Es decir, si tú no pecas, te salvas. Si tú haces esto, te salvas. Pero por otro lado, también estaríamos pensando que entonces, pues ya la hicimos porque como Dios es amor, pues todos somos salvos. Entonces, como vemos, eso es lo que vamos a tratar de definir más adelante y verlo en detalle para que no nos confundamos y pensemos que es muy simple, que es muy fácil. Y a la vez es tan simple y sencillo como que para que todo mundo dice que nadie se pierda, que aún el menos que menos sepa pueda encontrar el camino. En ese sentido está abierto para todos. Debe ser algo muy simple, muy sencillo. Pero cuando creemos que sabemos mucho, que tenemos la verdad en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente, pues claro que nos equivocamos. Entonces, vamos a ver entonces que esta religión, en este cuadrito que les presento ahí de una manera muy rápida, y ya para que quede hoy ya terminado este subtema y comenzaremos a analizarlo en una próxima guardia. Las clasificación de las religiones en general son monoteístas, politeístas, panteístas y no teístas. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿Ya la sabemos o decimos qué son? ¿Entendemos esto? ¿Sí entendemos cuáles son cada una y qué quieren decir? A ver, a nuestra hermana Meche, para que nos ayude y que pueda descansar un poquito la voz. ¿Nos puedes describir en qué consiste cada una de estas? Bueno, las monoteístas que creen en un solo Dios, la politeísta que creen en varios dioses, ¿sí? Este, las panteístas es que no identifico bien si proviene del griego, del griego el panteísta, ¿no? Y los no teístas serían los que no creen en un Dios, ¿no? El Bien, panteísmo. bien, gracias. Bueno, a ver, vamos a ver lo del panteísmo. Nada más, porque ya Ujú, queda claro lo anterior. Panteístas son las religiones que sostienen que todo lo que existe forma parte de la divinidad. Es decir, la misma naturaleza es Dios. Por ejemplo, el hinduismo o la religión Vedanta, que consideran que todo el universo en sí es Dios, entonces son las religiones panteístas, en la que incluye a todo como la divinidad. Es bien fácil, bueno, eso ya quedó. Y ahora, por su origen, tenemos aquí, como ven, 5 clasificaciones de acuerdo al origen, que son las abrámicas, que ya las analizamos en un estudio anterior, las dármicas, las iranías, las tradicionales y las neopaganas. Aquí, bueno, para que no cueste trabajo, se las voy a describir rápidamente cada una. Y es bien fácil. Las religiones abrámicas
pues ya las analizamos, ya vimos que son las tres: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ahora, las religiones dármicas, en este grupo están las principales religiones de la India, como el hinduismo, el jainismo, el budismo, el taoísmo y el sijismo. ¿En qué se basan estas religiones? En la noción del Dharma, que es la enseñanza o la ley, ¿sí? Que es un camino que todos deben seguir para mantener el equilibrio del universo, y ahí es donde se crean las reencarnaciones y en el famoso en el karma, cuestiones de ese tipo. Ahora, las religiones iraníes son religiones que se originaron en Irán, en el antiguo Irán, y fueron antes de que apareciera el Islam. Ahí están el zoroastrismo, que hoy en día sigue existiendo, y el yazidismo, que son religiones de carácter radical y que tienen una concepción dualista, que creen que todo está regido por el bien y el mal, que son dos principios opuestos y antagónicos, que lo que se busca es un equilibrio, y que en todo hombre existe el bien y el mal, y debe de equilibrarlos para ni ser malo ni ser bueno, sino ser neutro. Las otras que tenemos, las tradicionales, ahí en este grupo se incluyen todos esos cultos autóctonos en diferentes pueblos antiguos, eh, indígenas, que generalmente son politeístas, y lo que se le conoce como totémicas, que adoran objetos que representan a la comunidad, como el vudú, el chamanismo, la religión azteca y muchas más, sobre todo en América, en China. Entran en este grupo de religiones. Y por último, las que se clasifican como neopaganas son religiones que han surgido recientemente, basadas en creencias a veces precristianas de algunos pueblos, generalmente europeos, y otros tradicionales que creen en la brujería, el druismo, el neolenismo, la famosa esa religión de los científicos, entre otras. Esto, mis hermanos, no quiere decir que sea definitivo. Esto es un criterio que me pareció correcto tras la investigación que hice, de que engloba esa idea general de lo que es la religión. Ahora, en este sentido, vamos pues ahora, y como introducción, a ver básicamente lo que la definición que decía nuestro hermano Pablo: las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Y el vocablo, esto es del diccionario de la Real Academia. El vocablo religión proviene del latín religio, religionis, que a su vez procede del verbo religare. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Como vemos, pues llegamos a esa precisamente definición muy simple, sencilla, y para esto también quiero hacer una diferenciación con la doctrina. Adelante, mi hermano Pablo. Adelante, te escucho, tienes cerrado el micrófono. No te escuchamos, tienes cerrado el micrófono, ahora sí ya. Ok, ya lo prendí. Entonces aquí trae un comentario de esta Biblia que te digo ya está toda viejita, toda despedazada, y dice así, habla de Juan 1:17, y dice así: gracia, resumen, gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 4 y 5. Por lo tanto, la gracia se expone constantemente en contraste con la ley, bajo la cual Dios demanda justicia, demanda justicia de parte del hombre, mientras que bajo la gracia, Él otorga como una dádiva su justicia al pecador. O sea que es diferente. Romanos 3, 21, 22, 8, 4, Filipenses 3, 9. La ley se relaciona con Moisés, y las obras de la gracia con Cristo y la fe. Juan 1, 17. Romanos 10, 4 al 10. La ley bendice al que es bueno. La ley bendice al que es bueno. La gracia salva al malo. La gracia salva al malo. Éxodo 19, 5. Efesios 2, del 1 al 9. La ley demanda que el hombre obtenga la bendición como una recompensa. La gracia es una dádiva que Dios extiende gratuitamente al pecador. Deuteronomios 28, del 1 al 6, Efesios 2, 8, Romanos 4, 4 y 5. Eso es todo. A ver, ¿qué les pareció? O sea que es diferente la ley y la gracia. La ley demanda que el hombre se esfuerce, mientras que la gracia te da bendiciones sin que tanto te esfuerces. O ¿Sí? sea, es que Pablo precisamente es lo que preguntaba. ¿Y nosotros bajo qué estamos? ¿La ley o la gracia? La gracia. Es decir, no necesito hacer nada, soy salvo, porque Dios es bueno, es amoroso y me va a salvar. Bueno, ¿O no? lo que pasa, hay que tener presente una cosa. Lo que pasa que la ley no la pudieron cumplir los israelitas, ¿sí? Bueno, eso no Pero me... por eso fue que vino la gracia, porque la ley no la podían cumplir porque era muy dura, ¿sí? Pero eso no me afecta a Esa fue, mí. ese es el motivo por el cual vino la gracia, A ver, ¿sí? vamos a escuchar a nuestra hermana Mercedes. Adelante, Mercedes. Bueno, yo voy a disentir un poquito en esto, ¿sí? La gracia se da cuando reconocemos a nuestro Dios Jehová y a nuestro Señor Jesucristo, en este caso, ¿verdad? A Jehová como nuestro Padre y a Jesucristo como Salvador, ¿sí? La salvación la conocemos por gracia, es decir, previamente no hemos hecho nada para poder tener y tener esta fe, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde se da la gracia. No porque la gracia diga, ay, ya conociste, ya te salvas. No, uno tiene que llevar, ¿verdad? Una serie de normas de conducta, ¿verdad? Sí, así es. Devoción, ¿no? Eso es Ajá. lo cierto, ¿no? La gracia se da cuando nos porque Él tocó nuestro, ¿sí? Y ya después lo demás es esfuerzo, ¿sí? Sí. Es Miren, todo, aquí les estoy poniendo, si tienen ahí abierto que tenemos queda grabado, del diccionario teológico enciclopédico, lo que se refiere a religión y moral. Ahí se los pongo en pantalla, no se los voy a leer porque es mucho y habla todo lo que es de la religión y que está relacionado con la moral, porque ahí es donde viene el principal problema. Ahora bien, en este sentido, y en el que dicen, miren, voy a aclarar esto de que pareciera muy simple. Para esto, voy a ponerles, antes de llegar a esto, otra vez el cuadrito este. Quedamos en que el hombre se relaciona con Dios a través de los ojos de la fe porque es imposible ver a Dios y o escucharle. Si alguien lo ha visto o lo ha escuchado, desmiéntame. Y si no, entonces se acepta que solamente a través de la fe
se puede ver a Dios y escuchar a Dios. Ahora bien, Dios le dio al hombre porque creó al hombre ¿con qué propósito? ¿Para qué lo creó? ¿Para que lo alabara? ¿Para que le sirviera? ¿Para que lo alimentara? No, absolutamente no hay una razón, hasta ahorita yo no la he encontrado para decir, Dios creó al hombre porque necesita del hombre. ¿O me equivoco? En absoluto necesita absolutamente para nada del hombre. Y sin embargo, dice que lo bendijo y le dio potestad sobre todo lo creado. Y no le dijo, pero me vas a adorar, me vas a hacer templos, pero tienes que sacrificarte, todos los días tienes que orar. No, no le dijo absolutamente nada, nada. Compruébelo en su Biblia, como Pablo bien apunta ahí en el montón de textos. Vayan y vean y se van a dar cuenta que Dios no condicionó absolutamente en general al hombre cuando lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí tenemos los dos principios fundamentales. Entonces, la relación que se establece del hombre hacia Dios es a través de la fe y de Dios hacia el hombre a través del amor. Y aquí viene y había sentido en esas palabras que dice, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, para su pueblo, cuando constituye un pueblo, le da leyes, reglamentos para el pueblo. Nosotros podemos ver claramente que todo eso es para que funcione como comunidad. Indudablemente que no es para salvarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre se salve o no quiere que se salven. Janet, ¿tú crees que Dios quiera que alguno, aún el peor de los hombres, quiere que se pierda? ¿Tú qué dices, Janet? ¿Crees No, que Dios quiera que alguien se pierda? no, yo pienso que Dios quiere que todos se salven, no que se pierdan. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿haciendo qué? Si Dios nos condiciona a hacer muchas tareas, a hacer cosas que a veces escapan de nuestras manos, y decía nuestro hermano Ramón, que el justo con trabajo se salva. ¿Y qué será de los malos? Entonces, ¿quién se salvará? Yo creo que fallaría ahí Dios y fallaría la obra de Jesucristo y daría su vida por nada. Pero entonces, ¿en dónde está pues la clave de ello? Miren, si Dios quiere al hombre, le va a dar su amor, pero el hombre le debe de corresponder con fe, no con dichos. Por más que griten las cuatro esquinas y diga yo creo en Dios, yo lo amo, yo lo adoro, si su corazón que no puede ver nadie, no se lo manifiesta, no es verdad y es un mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Una palabra que yo creo que es el más alto de los valores y se llama honestidad. Ser honestos con nosotros mismos y juzgar si de veras tenemos fe en Dios, como dijo Jesucristo, y cuando venga hallará fe. ¿A qué se refería? A esto, si el hombre no tiene fe en Dios, no se va a salvar, por más amor que Dios le dé al hombre. Entonces vemos cómo es esa correspondencia bien simple. Pero aquí no se vale decir que nosotros amamos a Dios. El apóstol Pablo y las escrituras y todo lo confirman de muchas maneras que ahorita nos llevaríamos cantidad para analizarlo. Pero si reflexionan y si ven los estudios y los analizan que se han dado, se van a dar cuenta cuán difícil es ser honestos consigo mismo. Yo les decía, empecé con esta serie de estudios comparando esa confusión tanto en el movimiento LGTB como en lo de las redes, precisamente porque todo el mundo opina, los critica, les dice, los apoya, etcétera, etcétera, pero ni ellos mismos saben qué quieren ni qué son. Y lo mismo pasa con las redes, no se entienden y caemos, y bueno, entonces nos damos cuenta pues de que si eso está sucediendo en algo cotidiano, en algo que manejamos, que afecta nuestra vida, ¿cómo es lo que pasa en la subjetividad de la propia persona que debe de a su interior preguntarse
si es honesto o no. Porque dice el apóstol, hay que leer al apóstol Pablo como en la condición del cristianismo es una de las cosas que dice, vamos a ser honestos. Porque cuando entremos de lleno a esto, aquí yo se los adelanto en 2 minutos más. Vamos a poner en el banquillo de los acusados a uno de los personajes íconos del Antiguo Testamento, que es el rey David, y por el otro lado el apóstol Pablo. Vamos a analizar dentro de sus vidas porque son esos dos extremos y cómo entenderíamos algunas cosas. Algunas no nos van a gustar y no vamos a estar de acuerdo, lo acepto, pero vamos a ir poco a poco intentando entender y comprender y formarnos un criterio personal, porque la honestidad es una cuestión total y completamente personal. Yo no puedo levantar la mano por la honestidad absolutamente de nadie, con trabajos de la mía, tratando de buscar si soy honesto consigo mismo o no. Entonces, mis hermanos, bueno, pues vamos a dejar hasta aquí, hasta aquí, y vamos a continuar después analizando esto. Si hay alguna, nos quedamos aquí en esto, lo que es la doctrina, porque a veces se confunde la religión con la doctrina. Rápidamente ahí, como ven, es de la definición del pequeño Larousse de 1999, y de doctrina dice que es enseñanza que se da para instrucción de alguien, ciencia o sabiduría, opinión o conjunto de ideas de un autor o escuela, y conjunto de ideas religiosas, sociales o políticas que unen en un grupo a las personas que la profesan. Como vemos, es un sistema de creencias, tanto que puede ser religioso, social, político o inclusive militar. Y por ello, pues ya veríamos aquí las características de la religión, que son estas 4: la mitología, la superstición, el fanatismo y el sincretismo. De alguna manera ya lo analizamos. Busquen por ahí. Bueno, voy a hacer entrega de la guardia. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús.